¿Alguna vez has mirado atrás, a tu infancia, y has sentido que no encajabas? ¿Has sentido que veías el mundo de forma diferente? ¿Que sentías las cosas más profundamente? ¿O incluso que tu niñez fue más difícil y dolorosa de lo normal? Tal vez te has pasado la vida entera preguntándote, ¿por qué yo? ¿Por qué me sentía tan raro? ¿Por qué Dios permitió que pasara por tanto dolor? La respuesta puede sacudir tu alma. Tu infancia no fue un accidente. Cada una de esas sensaciones extrañas, cada herida, cada momento de soledad, eran, de hecho, la prueba irrefutable de que Dios te estaba marcando. En la Biblia, leemos una promesa asombrosa. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. Esto significa que Dios tenía un plan maestro para ti, antes de que respiraras por primera vez, y Él mismo sembró en tu espíritu las señales inconfundibles de tu llamado. Hoy, vamos a desvelar las 10 señales secretas de tu infancia, que confirman que fuiste elegido por Dios para algo extraordinario. Presta muchísima atención, porque lo que vas a oír no es una simple curiosidad espiritual. Muchas personas sienten que nacieron para algo más grande, pero viven frustradas, estancadas, sin saber cómo activar ese propósito. Quizás tú te sientes así, como si tuvieras un gigante dormido dentro. Lo que vas a descubrir hoy es la llave que despierta a ese gigante. Te lo advierto, si te identificas con más de 3 de estas señales, es una confirmación urgente de que Dios te está llamando a despertar ahora. Tu fe está a punto de encontrar su verdadero significado. Antes de empezar, deja en los comentarios, ¿cuál crees que es la señal número 1? Y mira si aciertas. Esto no es solo un video. Es un paso para construir juntos una comunidad de fe y propósito. Y si crees en el poder de Jesucristo y te gusta este contenido, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque lo que Dios te va a revelar hoy puede cambiar por completo el rumbo de tu destino eterno. No te lo puedes perder. Mi estimado discípulo, empecemos por el principio de todo, por esa primera semilla que Dios plantó en tu espíritu cuando eras apenas un crío. Hablemos de esa sensibilidad elevada. Tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando, ¿verdad? No se trata solo de ser emocional o, como dicen por ahí, de lágrima fácil o mantequilla derretida. ¿Qué va? Esto va mucho más allá. Es esa capacidad casi sobrenatural de entrar en una habitación y, ¡zas!, sentir el peso del aire. Captar la tensión no dicha entre 2 personas. Es mirar a los ojos de un completo desconocido y percibir su dolor, aunque lleve una sonrisa forzada. De pequeño, la gente seguramente te decía, te tomas todo muy a pecho. No es para tanto. Eres demasiado sensible. Lo que ellos no entendían, y quizás ni tú mismo entendías entonces, es que eso no era una elección tuya. Era un diseño divino. Era de hecho un toque del cielo. Dios estaba desde el inicio sintonizando tu alma con una frecuencia distinta, una frecuencia celestial. Piénsalo. ¿Cómo describe la Biblia a nuestro Creador? ¿Como un Dios distante y frío? ¡Para nada! La Biblia nos muestra a un Dios que se involucra profundamente. Nuestro Señor Jesucristo no se contuvo y lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Juan 11:35. Él sentía, Él veía, Él se compadecía. Esa sensibilidad tuya, esa capacidad de sentirte profundamente afectado por las injusticias, es un eco directo de su corazón. No es una debilidad, es tu primera y más poderosa herramienta espiritual. Esa sensibilidad agudizada, amigo mío, era la primera señal de que tu fe se estaba construyendo sobre un cimiento diferente. El mundo enseña a endurecer el corazón, a crear callos en el alma para sobrevivir. Pero Dios estaba haciendo justo lo contrario contigo. Él estaba manteniendo tu corazón tierno, receptivo. ¿Por qué? Porque estabas siendo moldeado para reflejar el mismísimo corazón de Dios. Así como suena. ¿Cómo podrías ser un instrumento de sanación en el futuro si no podías, primero, sentir el dolor? ¿Cómo podrías luchar por la justicia si la injusticia no te causaba una santa indignación? La Biblia nos ordena,
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12:15. Ese versículo no es una sugerencia poética. Es un comando operacional para aquellos que Dios escoge. Y para obedecerlo, hay que sentir. Lo que tenías en la infancia no era solo empatía humana, era el don espiritual de la compasión siendo activado. Era el Espíritu Santo dándote un empujoncito y diciendo, mira allí, eso importa. Cuando veías a un compañero siendo excluido en el patio del colegio y sentías esa punzada en el pecho, ese era Dios probando tu respuesta. Estaba calibrando tu brújula moral. Muchos vieron la misma escena y siguieron jugando. Pero tú te detuviste, sentiste. Ese sentimiento era tu fe en acción. Profundicemos en esto, porque es crucial. Esa sensibilidad a la injusticia es fuego puro del cielo. ¿Recuerdas cuántas veces te metiste en líos por no poder callarte ante una mentira o un acto de cobardía? Sentías un calor que te subía por el pecho, una necesidad visceral de intervenir. ¿Qué líos te habrás metido por eso? Pero déjame contarte un secreto. Estabas en buena compañía. ¿Sabes quién más tenía esa mecha corta para la injusticia? Moisés. La Biblia nos cuenta que Moisés, criado con todos los lujos en el palacio del faraón, un día salió y vio a un egipcio maltratando a un hebreo, uno de sus hermanos. Éxodo 2, 11, 12. ¿Qué hizo? Se encogió de hombros y pensó, no es mi problema. No, el sentido de justicia que Dios había plantado en él explotó. Aunque su método inicial fue, digamos, un poco impulsivo y desastroso, el impulso era divino. Fue ese mismo fuego, esa misma incapacidad de tolerar la opresión, lo que Dios usó décadas después para hacer de él el libertador de una nación entera. El propio Jesucristo, el Cordero Manso, también mostró ese fuego divino cuando volcó las mesas en el templo. Mateo 21:12. Aquello no fue un ataque de ira, fue un acto de celo, de justicia pura. Lo que en tu infancia parecía meterte donde no te llaman, era Dios forjando tu espada espiritual. Claro, vamos a ser honestos, cargar con esta sensibilidad es doloroso, duele mucho. Sentir el dolor ajeno es agotador. ¿Cuántas noches te fuiste a dormir llorando por problemas que ni siquiera eran tuyos? ¿Cuántas veces te sentiste como una esponja, absorbiendo toda la basura emocional a tu alrededor, sintiéndote pesado, sobrecargado? Sentías el peso del mundo sobre tus pequeños hombros. Pero aquí viene la revelación. Presta atención. Dios no te dio esta habilidad para que te autodestruyeras. Jamás. Te la dio para forzarte a depender de Él. Este don fue diseñado para llevarte a la oración. No era para que tú cargaras el fardo, sino para que percibieras el fardo y se lo llevaras inmediatamente a aquel que sí puede cargarlo. Es aquí donde la oración se convierte en tu línea de vida. No una oración mecánica, sino una oración de transferencia. Como la Biblia nos instruye magníficamente, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Cuando sientas esa angustia viniendo de alguien, no la absorbas. Identifícala ahí, en ese mismo instante, mentalmente o en un susurro, di, Dios mío, esto es demasiado pesado para mí. Te lo entrego. Hazte cargo de este dolor. Cubre a esta persona con tu paz. Úsame como quieras, pero que sea tu fuerza, no la mía. Tu sensibilidad es una invitación perpetua a la intimidad con Jesucristo. Es el recordatorio de tu fe. Tu fuerza no está en cuánto aguantas, sino en cuán rápido lo entregas. Por lo tanto, fíjate bien, esa sensibilidad extrema no era tu debilidad, era la evidencia de tu llamado, era el toque del cielo preparándote, el corazón de Dios latiendo en sintonía con el tuyo, enseñándote lo que realmente le importa a Él. Era tu entrenamiento básico para una vida de propósito. ¿Y sabes qué? Es justamente porque sentías el mundo de esa manera tan única, tan profunda, que es casi seguro que también experimentaste la segunda gran característica. Porque cuando vibras en la frecuencia del cielo, es imposible no sentirte un poco desubicado en este mundo. Esa misma sensibilidad te hacía mirar a tu alrededor, quizás incluso a tu propia familia,
y tener esa sensación incómoda, esa voz interna que susurraba, yo no pertenezco aquí. Sentías las cosas de forma diferente. Veías el mundo a través de unos lentes que Dios estaba puliendo. Esa sensación de no encajar, de ser el bicho raro, no era un defecto social, de ninguna manera. Era en realidad la brújula divina apuntando hacia tu verdadero origen. Y entonces, como consecuencia directa de esa sensibilidad que Dios te dio, surgió esa sensación, esa incomodidad constante de no pertenecer. Ay, mi querido amigo, ¿cuánto pesa eso en el corazón de un niño? Es mirar alrededor en el patio del colegio, en las fiestas familiares, incluso en tu propia casa, y sentirte como si fueras de otro planeta. Te sentías diferente, desubicado, como si te hubieran dejado caer en el lugar equivocado. La gente se reía de chistes que a ti no te hacían gracia. Se emocionaban por cosas que a ti te parecían vacías. Y tú te preguntabas, ¿qué está mal conmigo? Déjame decirte algo con toda la certeza de mi fe. No había nada malo contigo. Al contrario, esa sensación era de hecho una brújula divina. Era el Espíritu de Dios susurrándote al oído. Tú no eres de aquí. ¿Acaso no nos advirtió Jesucristo? Él dijo de sus discípulos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. Lo que sentías no era rechazo social, era distinción celestial. Estabas siendo marcado como propiedad de Dios. Esa incomodidad con los valores del mundo era la primera barrera de protección que Dios ponía alrededor de tu llamado, para que el molde de esta tierra no distorsionara el propósito que Él había diseñado para ti. Y sé que esta sensación dolía especialmente cuando ocurría dentro de la propia familia. Vaya si duele. Sentirte como un extraño entre los que comparten tu sangre. Ellos te querían sin duda, pero no te entendían. Tus sueños les parecían raros. Tu fe incipiente les parecía exagerada. Tu sensibilidad era demasiado. Podías estar en una habitación llena de parientes y sentirte profundamente solo. ¡Qué trago más amargo! Pero aquí hay una revelación profunda que necesitas atesorar. Dios permite esa fricción para establecer tu lealtad primaria. Él estaba enseñando a tu espíritu, desde muy temprano, que el lazo espiritual con Él es más fuerte que cualquier lazo de sangre. El propio Jesucristo tuvo que trazar esta línea. Cuando su familia vino a buscarlo, pensando que estaba loco, Él preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Mateo 12, 48, 50. Dios estaba forjando en ti una independencia espiritual, asegurándose de que, cuando llegara el momento de elegir entre complacer a la gente y obedecerlo a Él, tu corazón ya supiera a quién le debía lealtad absoluta. Tu familia terrenal es una bendición, pero tu identidad la define tu Padre Celestial. Ahora, cambiemos la perspectiva, porque esto te va a volar la cabeza. La Biblia nos enseña algo poderoso. Esa sensación de no encajar no era porque fueras defectuoso, era porque tenías una comisión. Escucha bien, no naciste para encajar, naciste para transformar. Ahí está la clave. No eras una pieza del rompecabezas que venía fallada, eras la mano del artista que venía a cambiar el rompecabezas. Piénsalo con un ejemplo que el mismo Jesucristo usó. La sal, Mateo 5, 13. ¿Acaso la sal encaja con la comida? Claro que no. La sal tiene un sabor completamente opuesto al de la carne o la sopa. Es radicalmente diferente, pero es precisamente esa diferencia la que le permite preservar y dar sabor. Si la sal tuviera el mismo sabor que la comida, ¿para qué serviría? Sería inútil. Tu diferencia, ese sentimiento de ser un bicho raro, era tu sabor espiritual. Era la evidencia de que portabas algo que ese entorno no tenía, algo que Dios quería usar para impactar ese lugar. El mundo siempre te va a presionar para que seas igual y te disuelvas, pero tu llamado era ser diferente, ser sal, ser luz. Tu fe te hacía distinto, y esa distinción era la firma de tu propósito divino.
Esa brújula divina era tu sistema de navegación espiritual en un mundo que había perdido el norte. Funcionaba de maneras muy prácticas. ¿Recuerdas esas veces en que un grupo de amigos quería hacer algo y aunque todos parecían emocionados, algo en tu estómago te decía, ¿no vayas? O cuando algo que el mundo aplaudía, a ti te dejaba un sabor amargo, una sensación de, esto no está bien. Esa era la brújula. Ese era el Espíritu de Dios. De Nimenet Sinchos es protegiéndote, guiándote. La Biblia nos da un mandato claro en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero tú ya traías esa inconformidad de fábrica. Lo que otros tienen que aprender a la fuerza, a ti Dios te lo dio como instinto. Era un regalo para mantener tu fe pura, para evitar que te enredaras en caminos que, aunque parecieran populares, solo llevaban a la perdición. Esa sensación de deslocamiento era tu no conformidad innata, una alergia espiritual a lo que desagradaba a Dios. Y era una protección invaluable, aunque en su momento solo se sintiera como soledad o rareza. Y fíjate qué interesante. Esta experiencia constante de ser diferente, de no encajar y de tener que observar el mundo desde la barrera, te obligó a desarrollar algo más. Como no podías simplemente fluir con la corriente, tenías que entender la corriente. Tenías que analizar por qué los adultos actuaban como actuaban, por qué decían cosas que no sentían. Te volviste un observador agudo. No solo te sentías diferente, empezaste a pensar diferente. Y sin darte cuenta, mientras otros niños solo se preocupaban por jugar, tu mente estaba procesando conceptos, tensiones y dinámicas que estaban muy por encima de tu edad. Esta necesidad de entender un mundo al que no pertenecías te llevó directamente a la siguiente señal inconfundible. Una madurez que llegó mucho antes de tiempo. Un entendimiento de las cosas que simplemente no correspondía a tu edad cronológica. Y claro, esa sensación de no pertenecer, de ser un observador en tu propio mundo, te llevó inevitablemente a esto, una madurez precoz. ¿Te suena familiar? Hablo de esa extraña habilidad que tenías de niño para sentarte en silencio mientras los adultos hablaban y no solo escuchar sus palabras, sino entender sus problemas. Captabas las tensiones adultas que flotaban en el aire como un olor inconfundible. Tus padres discutían en voz baja sobre dinero, y mientras tus hermanos solo oían ruido, tú entendías el miedo a la escasez que había detrás. Percibías la tristeza no hablada de tu madre, la frustración silenciosa de tu padre. ¡Qué carga tan pesada para unos hombros tan pequeños! La gente quizás te veía como un niño callado o demasiado serio, pero no era eso. Era que tu espíritu estaba procesando información a un nivel que tu edad cronológica no podía explicar. No estabas simplemente existiendo en tu infancia, estabas discerniendo. Y esto, mi amigo, no era casualidad. Era Dios mismo quitando el velo de la ingenuidad infantil de tus ojos, porque te necesitaba despierto, te necesitaba consciente. La Biblia nos dice que busquemos la sabiduría por encima de todo. Proverbios 4:7. Y Dios, en su soberanía, decidió empezar tu lección muy, muy temprano. Esta madurez no era solo sobre entender problemas ajenos, se manifestaba también en tus propios pensamientos. Tenías pensamientos profundos. Mientras otros niños se preocupaban por el próximo juguete, tu mente viajaba a lugares lejanos. Te hacías preguntas que incomodaban a los adultos. ¿Qué pasa exactamente cuando morimos? ¿Por qué Dios permite que la gente buena sufra? ¿De dónde salió Dios? Menudas preguntas. Seguramente más de uno te dijo que dejaras de pensar en tonterías, o que eras muy joven para eso. Pero no eran tonterías. Era tu espíritu clamando por su Creador. Era la eternidad, que, como dice la Biblia en Eclesiastés 3:11, Dios ha puesto en el corazón del hombre, gritando dentro de ti desde el primer día. Tu fe no se contentaba con respuestas simples. Buscaba la sustancia, la verdad. Estabas buscando un ancla para tu alma en un océano que ya percibías como turbulento. Esta profundidad de pensamiento no era morbosa. Era la primera evidencia de un hambre espiritual que solo Jesucristo podría saciar. Era la preparación para una fe que no se basaría en tradiciones vacías, sino en una convicción profunda y personal.
¿Y por qué? ¿Por qué Dios te haría madurar tan rápido? ¿Por qué no te dejó ser niño? Aquí está el corazón del asunto. Todo esto era un entrenamiento celestial, un entrenamiento intensivo. Piénsalo así. Si un soldado va a ser enviado a una misión de alto riesgo, su entrenamiento no puede ser básico. Tiene que ser riguroso, acelerado y empezar antes. Tu propósito, el llamado que Dios puso sobre tu vida, era tan grande y tan urgente que necesitaba florecer más temprano. Dios no podía darse el lujo de esperar a que tuvieras 30 años para empezar a enseñarte sobre discernimiento, empatía o la naturaleza humana. No había tiempo que perder. Él te metió en la clase avanzada del Espíritu Santo. Miremos la Biblia. ¿Qué edad tenía David cuando fue ungido rey? Era apenas un muchacho. 1 Samuel 16, 11, 13. ¿Qué edad tenía Samuel cuando Dios le habló por primera vez? Era un niño sirviendo en el templo. 1 Samuel 3. ¿Y qué me dices del propio Jesucristo? A los 12 años, estaba en el templo, sentado entre los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos se maravillaban de su inteligencia. Lucas 2, 46, 47. Tu madurez precoz no era una anomalía psicológica. Era la señal de un propósito apostólico acelerado. Este entrenamiento te convirtió, sin que lo pidieras, en el pequeño consejero. ¿Te pasó? Tus amigos, quizás incluso mayores que tú, venían a contarte sus problemas. Y tú, sin saber muy bien cómo, encontrabas las palabras justas. Dabas una perspectiva que calmaba la tormenta. No te preocupes, esto va a pasar, decías, y lo decías con una autoridad que no venía de ti. Claro que no venía de ti. Era Dios usándote como un canal de su sabiduría. ¿Estabas practicando el ministerio de la consolación del que habla el apóstol Pablo? 1 Corintios 1:4. Estabas aprendiendo a llevar las cargas de los otros, como Jesucristo nos enseñó. Gálatas 6:2. Cada vez que escuchabas un problema adulto y, en lugar de asustarte, tu mente buscaba una solución o tu corazón sentía compasión, estabas en clase. Dios te estaba enseñando a ver más allá del drama humano y a identificar las raíces espirituales de los conflictos. Estabas siendo preparado, no para juzgar al mundo, sino para un día ser instrumento de su restauración. Tu mente estaba siendo afilada por el maestro carpintero. Pero seamos sinceros, este entrenamiento celestial, esta madurez forzada, tiene un costo. No es gratis. Ver tanto, entender tanto, sentir tanto, tan temprano, significa que no tuviste la infancia normal y protegida que otros tuvieron. La ingenuidad se te fue de las manos como arena entre los dedos. Viste la fealdad del pecado, la fragilidad de la gente y la realidad del dolor mucho antes de estar listo para ello. Esta exposición directa al mundo real, sin filtros, significa que tu historia de infancia probablemente no fue un cuento de hadas. Es casi seguro que estuvo marcada por heridas, por ausencias, por silencios. Esta madurez se forjó en el fuego. Y esa es precisamente la siguiente señal. Porque esa infancia dolorosa no fue un accidente, ni un castigo. Fue, de hecho, la herramienta más dura, pero más efectiva, que Dios usó para hacerte inquebrantable. Y llegamos a un punto que, cómo cuesta a veces entenderlo desde la perspectiva humana. Hablamos de una infancia dolorosa. Sé que al tocar este tema, quizás se abran heridas que preferirías mantener cerradas. Hablo de esa historia marcada por ausencias, por silencios que gritaban, por heridas que te hicieron sentir roto antes de tiempo. Tal vez fue la ausencia de un padre, la frialdad emocional de una madre, el rechazo de tus compañeros, o quizás situaciones aún más oscuras que tu mente infantil tuvo que procesar en soledad. Y la pregunta que seguramente te has hecho 1000 veces, con lágrimas en los ojos, es ¿por qué? ¿Por qué Dios, si me amaba, permitió tanto dolor? ¿Dónde estaba Él? ¡Qué pregunta más honesta! Y la respuesta que el mundo te da es vacía, pero la que te da el cielo es transformadora. Escúchame bien, ese dolor no fue un castigo, jamás. No fue Dios dándote la espalda. Fue, aunque suene paradójico y duro, el método más extremo que Dios usó para forjarte, para hacerte indestructible.
Tú no estabas siendo destruido. Estabas siendo construido en el horno de la aflicción. Eras un trozo de metal precioso. Y Dios tuvo que usar el fuego más intenso para quitar todas las impurezas y darte la forma exacta que Él necesitaba para su obra. Piénsalo con este ejemplo de la Biblia. ¿Qué sabemos de José? Su infancia y juventud fueron una cadena de tragedias. Odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente de violación, olvidado en una cárcel. Vaya tela. Desde una perspectiva humana, su vida era un desastre, una prueba de que Dios lo había abandonado. Pero ¿cuál fue la conclusión del propio José años después, cuando tuvo a sus hermanos delante? Él les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. ¡Qué revelación tan poderosa! José entendió que cada lágrima, cada injusticia, cada noche en el calabozo, fue parte del entrenamiento celestial del que hablábamos. Dios estaba usando el mal que le hacían para esculpir en él el carácter, la humildad y la sabiduría necesarios para gobernar Egipto y salvar a su familia. Tu infancia dolorosa fue tu Egipto personal. Fue la prisión donde Dios te enseñó a depender radicalmente de Él, donde tu fe tuvo que volverse real o morir. Y mírate ahora, sigues aquí, sigues de pie, saliste del fuego. ¿Por qué? Porque Dios te hizo indestructible. Pero Dios no solo te hizo resistente. Él es mucho más inteligente que eso. Él es el máximo reciclador. No desperdicia ni una sola lágrima. Todo ese dolor que experimentaste, esa profunda comprensión de lo que es estar roto, forjó en ti la herramienta más poderosa de tu ministerio, una empatía radical. Esto te convirtió en algo que el mundo necesita desesperadamente. Te convirtió en un sanador. Así es. ¿Quién puede ayudar mejor a alguien que se está ahogando? ¿El que lee un manual de natación desde la orilla? ¿O el que ha estado a punto de ahogarse y sabe exactamente lo que se siente? Tú sabes lo que se siente. Cuando alguien viene a ti destrozado por el rechazo, tú no le das palmadas en la espalda y le sueltas una frase hecha. Tu espíritu conecta con el suyo porque tú has estado ahí. Has estado en ese pozo oscuro. La Biblia nos dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Intios 1:3-4. ¿Ves el patrón? Dios te consoló en tu dolor para que te convirtieras en su consolación para otros. Tu herida se convirtió en tu arma de sanación. Y aquí hay algo que debes aplicar en tu vida diaria. Ojo con esto. El enemigo Satanás intentará usar esas mismas heridas de tu infancia para paralizarte. Te susurrará al oído: ¿quién eres tú para ayudar a nadie si estás igual de roto? ¿Tú, con ese pasado? No tienes autoridad. ¡Mentira! ¡Pura basura del infierno! Tu autoridad no viene de tu perfección, viene de tu redención, viene del poder de Jesucristo que te rescató de ese lodo. Cuando ayudas a alguien, no lo haces desde tu superioridad, lo haces desde tu humanidad compartida y desde la fe en el Dios que te restauró. Así que, la próxima vez que veas a alguien pasando por el mismo fuego que tú pasaste, no huyas. No te escondas avergonzado de tus cicatrices. Al contrario, levántate, camina hacia esa persona y muéstrale tus cicatrices. Dile: yo sé exactamente dónde estás. Yo estuve ahí. Y si Dios pudo sacarme a mí, si Jesucristo pudo sanarme a mí, Él lo hará contigo también. Tus heridas no te descalifican, te califican. Son la prueba viviente de que la gracia de Dios es real y poderosa. Eres un testimonio andante. Por lo tanto, esa infancia no fue tu final. Fue tu campo de entrenamiento más duro. Fue la forma en que Dios te hizo indestructible y te ungió como sanador. Pero claro, para poder sanar a otros, primero tenías que lidiar con aquellos que te causaron esas heridas. Y aquí es donde Dios implantó en ti otra señal milagrosa, algo que desafía toda lógica humana. Porque a pesar de todo el dolor,
de toda la injusticia que sufriste, Dios puso en tu corazón algo que simplemente no tenía sentido, una asombrosa y a veces frustrante incapacidad para guardar rencor. Desarrollaste una facilidad para soltar la ofensa, algo que te hacía perdonar incluso cuando no querías, porque el odio simplemente no echaba raíces en tu corazón. Después de todo ese dolor, de esas heridas de la infancia, la lógica humana, la del mundo, te grita: odia, guarda rencor, cobra venganza, construye un muro. Sería lo normal, ¿no es cierto? Pero entonces, te pasaba algo rarísimo. Te encontrabas con esa persona que te había lastimado, sentías el dolor fresco, pero cuando intentabas odiarla, simplemente no podías. Qué frustrante era a veces. Tenías una extraña incapacidad de guardar odio o rencor. Claro que te dolía. Claro que sentías la injusticia, pero el odio no echaba raíces. Se sentía antinatural en tu pecho. Podías estar furioso por un día, una semana, pero luego, ¡zas!, algo dentro de ti soltaba esa cuerda. Y te sentías casi culpable por perdonar tan rápido. Mi amigo, despierta en esta verdad. Eso que sentías no era debilidad. Era todo lo contrario. Era la primerísima manifestación clara, inequívoca, de la naturaleza divina brotando dentro de ti. Era la evidencia de que el Espíritu de Dios ya moraba en ti y estaba haciendo una obra de santificación radical. El mundo te enseña a pagar con la misma moneda, pero el cielo te estaba enseñando el idioma del reino, y el idioma del reino es el perdón. Dios estaba poniendo su firma en tu corazón, demostrando que estabas hecho de un material diferente, un material celestial. Piénsalo, ¿cuál es el centro del mensaje de Jesucristo? La redención a través del perdón. ¿Y qué nos enseñó a pedir cada día? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. ¡Qué lío! Jesucristo ató nuestro acceso al perdón de Dios a nuestra disposición a perdonar a otros. ¡Qué mandato tan imposible para la carne! Pero para ti, no era solo un mandato, era un instinto, era tu configuración de fábrica. Cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, en la agonía más absoluta, humillado, traicionado, ¿qué dijo? «Malditos sean». ¿Pagarán por esto? No. Él levantó la voz y dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Esa es la naturaleza divina en su máxima expresión. Y esa misma naturaleza es la que Dios estaba tejiendo en tu espíritu desde niño. Esa incapacidad para el rencor no eras tú siendo tonto o dejándote pisotear. Eras tú reflejando a Jesucristo sin siquiera darte cuenta. Tu fe no era solo creer en Dios, era empezar a parecerte a Él. La Biblia nos manda a ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Y tú estabas haciendo la imitación más difícil de todas, la del perdón. Entendamos esta lucha porque sé que la tuviste. No es que no sintieras la ira. Claro que sí. Sentías el fuego de la injusticia. Y una parte de ti quería guardar ese rencor. Querías tener esa lista de agravios para protegerte. Pero cada vez que intentabas aferrarte a esa amargura, algo dentro de ti se sentía enfermo. Te robaba la paz. Te quitaba el sueño. Sentías una inquietud horrible. ¿Sabes qué era eso? Era el Espíritu Santo dentro de ti, que es espíritu de paz y de amor, sintiéndose contristado. Efesios 4:30. La Biblia nos advierte en Hebreos 12:15 que ninguna raíz de amargura brotando os estorbe. Tú tenías un sistema inmunológico espiritual. El odio era un veneno y tu espíritu, sintonizado con Dios, lo rechazaba como tal. Lo que para otros es un lujo, yo decido si perdono o no. Para ti era una necesidad vital. No podías vivir con ese veneno dentro. Perdonar no era una opción moral. Era una cuestión de supervivencia espiritual. ¡Qué regalo tan increíble! Dios te diseñó de tal manera que para mantener tu comunión con Él, estabas obligado a caminar en perdón. Vaya atajo hacia la santidad. ¿Cómo aplicamos esto hoy? De forma radical, porque esa naturaleza divina sigue ahí. Cuando alguien te ofenda en el trabajo, en tu familia, en la iglesia, especialmente en la iglesia, tu primera reacción carnal será la misma.
construir el muro. Pero tú ya sabes que no puedes vivir ahí, así que tienes que activar tu entrenamiento. ¿Cómo? Haz lo opuesto a lo que tu carne te pide. Tu carne te pide maldecir, tú vas a bendecir. Tu carne te pide alejarte, tú vas a orar por esa persona. Ahí está el poder. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 44. ¿Por qué Jesucristo nos pide esto? ¿Porque ellos lo merecen? Claro que no. Es porque tú mereces ser libre. El perdón es el acto de fe que te desconecta del ofensor y te reconecta con el poder de Dios. Es declarar, Dios, esta persona me lastimó, pero yo te la entrego a ti. Tú eres el juez justo. Yo elijo soltarla, no porque sea fácil, sino porque mi fe está en ti. Y yo elijo la libertad que Jesucristo me compró. Fíjate qué profundo. Esta capacidad de perdonar, de soltar las ataduras terrenales como el odio y el deseo de venganza, está íntimamente ligada a tu conexión con lo celestial. No te aferrabas a los rencores del mundo, porque tu espíritu ya estaba sintonizado con otra realidad. Tu alma encontraba más valor en la paz de Dios que en la satisfacción de la venganza. Y es que esta naturaleza divina no solo se manifestaba en cómo lidiabas con las personas, perdonando, sino también en cómo percibías el mundo espiritual, porque tú no solo perdonabas lo visible, tú sentías lo invisible. Tu espíritu, limpio de rencores, tenía el canal abierto. Y desde muy niño, tenías una intuición fuertísima, ¿verdad? Sentías cosas antes de que pasaran, soñabas cosas, oías esa voz suave que te guiaba. Hablemos ahora de algo que, estoy seguro, has sentido toda tu vida, aunque quizás no supieras cómo llamarlo. Hablemos de tu conexión con lo invisible. Vaya tema. No me refiero a cosas raras o esotéricas, ¿qué va? Me refiero a esa intuición fuerte que te caracteriza. Esa sensación en la boca del estómago que te frena en seco. Ese corrientazo espiritual que te avisa cuando alguien no es de fiar, aunque su sonrisa sea encantadora. Es esa capacidad de saber cosas sin que nadie te las haya contado, como si te llegara un memo directo del cielo. El mundo moderno, en su intento de descartar a Dios, le pone nombres fríos, sexto sentido, percepción extrasensorial, energías. Pero en el fondo de tu corazón, tú sabías que era algo más. Era tu espíritu, afinado por el Creador, que ya reconocía la voz de su Creador desde temprano. Era el primer indicio de que tu fe no sería solo intelectual. Sería una fe sensorial, una fe que siente la realidad espiritual tan densa como la realidad física. Eras como una radio sensible, captando frecuencias que la mayoría de la gente, con sus receptores llenos de estática, simplemente no podía oír. Esta habilidad no te hacía raro, te hacía estar conectado. Dios te dio un discernimiento de espíritus innato, una brújula espiritual que apuntaba al norte verdadero, aunque todos a tu alrededor corrieran hacia el sur. Era un regalo, una herramienta de protección divina. Profundicemos en la manifestación más clara de esto, esa voz suave. ¡Ay, esa voz! No es un trueno, no es un grito que te deja sordo. Es un susurro, un silbo apacible. ¿Recuerdas la historia del profeta Elías en la Biblia? Estaba en la cueva, destrozado, huyendo, y Dios le dijo que saliera. Vino un viento huracanado que partía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, dice la Biblia, vino un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19:12. Y ahí estaba Dios, en el susurro. Esa es la voz que tú has oído toda tu vida. Es ese pensamiento claro que cruza tu mente y que sabes, simplemente sabes, que no es tuyo. Es esa paz inexplicable que te inunda cuando tomas la decisión correcta, aunque parezca una locura. Es ese freno interno que te detiene justo antes de meter la pata. Esa era tu fe en su forma más pura. Era el cumplimiento literal de la promesa de Jesucristo en Juan 10:27.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Tu espíritu reconocía la voz de su pastor mucho antes de que tu mente entendiera la teología detrás de ello. Naciste oyente, pero Dios no solo te hablaba estando despierto. Él es demasiado eficiente para eso. Él usaba tus noches. Hablemos de esos sueños. No las pesadillas raras después de cenar mucho, sino esos sueños. Sueños vívidos, sueños con significado, sueños que te dejaban una sensación que duraba días. A veces soñabas con cosas que luego pasaban, ¿verdad? O te despertabas con una respuesta clara a un problema que te atormentaba. No estás loco. Estás en excelente compañía bíblica. La Biblia está llena de momentos en que Dios usa los sueños como su canal de comunicación preferido. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Sus sueños fueron el inicio de su destino y su habilidad para interpretarlos, dada por Dios, salvó a naciones enteras de la hambruna. Génesis 41. Menudo propósito. Y vayamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo protegió Dios a su propio Hijo Jesucristo? A través de los sueños de su Padre terrenal. Un ángel le habló a José en sueños, Mateo 1 y 2, para que aceptara a María, para que huyera a Egipto, para que volviera a Israel. Dios usó los sueños para custodiar el plan de salvación. Si Dios usó los sueños para proteger a Jesucristo, ¿de verdad crees que dudaría en usarlos para proteger el llamado que Él puso sobre tu vida? Tus sueños eran el turno de noche del Espíritu Santo, asegurándose de que tu propósito estuviera a salvo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto hoy? ¡Qué desafío! Porque esa antena sensible que Dios te dio sigue ahí, pero vivimos en el mundo más ruidoso de la historia. El celular grita, las redes sociales gritan, las noticias gritan, las preocupaciones gritan, todo grita. Y la voz suave de Dios es la primera que se pierde en la cacofonía. Por eso, mi amigo, tienes que ser intencional. Tu entrenamiento infantil te dio la capacidad, pero tu disciplina adulta debe protegerla. ¿Quieres un consejo práctico? Practica el silencio. Pero de verdad, no solo apagar la música. Hablo de apartar 10 o 15 minutos al día, sin celular, sin distracciones, sin lista de peticiones. Solo tú y Dios. Y en ese silencio, haz lo más difícil de todo: callarte. Deja de hablar tú. Simplemente siéntate y escucha. Lee un pasaje corto de la Biblia, cierra los ojos y pregunta: Dios mío, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Hay algo que necesite oír? Y espera. Al principio será incómodo. Tu mente saltará como un mono loco. Pero si perseveras en esta fe, te lo prometo, esa voz suave volverá sí a sonar clara. Tienes que limpiar la estática para oír la instrucción. Fíjate bien, esta conexión con lo invisible, esta habilidad para escuchar la voz suave y recibir los sueños del cielo, es tu mayor ventaja estratégica espiritual. Es tu línea directa con el cuartel general celestial. Pero como toda radio sensible, para captar la frecuencia correcta necesita dos cosas: una antena afinada, que ya la tienes, y crucialmente, estar en un lugar sin interferencias. Para oír el susurro de Dios, necesitas apagar el volumen del mundo. Y Dios, en su infinita sabiduría, sabía esto. Por eso, Él no solo te dio la habilidad de oírlo, sino que cultivó en ti, desde niño, el amor por el único lugar donde podías oírlo claramente. Un lugar que la mayoría de la gente evita. Un lugar que el mundo confunde con tristeza o aislamiento, pero que para ti siempre fue un refugio. Era el único lugar donde el ruido exterior cesaba y la voz de Dios se volvía nítida. Hablo, por supuesto, de tu profundo y necesario amor por la soledad. Y esto nos trae a un rasgo tuyo que, ¡ay, cómo confundía a la gente! Tu amor por la soledad. ¿Recuerdas? Desde niño, mientras los demás buscaban el ruido, el grupo, el barullo constante, tú buscabas el silencio. Necesitabas tus momentos a solas. No era que fueras antisocial, ¿qué va? Podías disfrutar de la compañía como cualquiera. Pero después, necesitabas recargarte. Necesitabas escapar a tu habitación, a un rincón del jardín, a cualquier lugar donde el mundo exterior se apagara. La gente, especialmente otros niños, no lo entendía. ¿Por qué te aíslas?
¿Estás triste? ¿Eres raro? Y tú mismo quizás llegaste a creértelo, a pensar que había algo mal contigo. ¡Qué poco sabían! ¡Qué poco sabías tú mismo en ese entonces! Esa necesidad de silencio no era aislamiento, era tu espíritu clamando por su fuente de energía. Tu alma sabía, instintivamente, que en medio del ruido del mundo era imposible oír la voz suave, tópico 6, de la que hablábamos. Buscabas la soledad porque allí, en el silencio, era donde Dios te hablaba más claro. Era tu instinto espiritual protegiendo tu conexión. La Biblia nos muestra que los grandes hombres y mujeres de fe no eran estrellas sociales, eran maestros de la soledad. Moisés pasó 40 años solo en el desierto antes de su misión. David, el rey, era un pastor solitario cuando fue ungido. Elías buscó la soledad de la cueva. Y Jesucristo mismo, nuestro máximo ejemplo. ¿Qué hacía constantemente? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Jesucristo huía de las multitudes que lo aclamaban para buscar el silencio del monte. Tú no estabas huyendo del mundo, estabas corriendo hacia tu Padre. Entendamos esta verdad profundamente. Para el elegido, la soledad nunca es aislamiento, es un encuentro. Graba eso en tu corazón. El mundo le teme a la soledad porque cuando están solos, se enfrentan a su propio vacío. Pero tú, desde niño, cuando estabas solo, no estabas solo. Te encontrabas con tus pensamientos más profundos, con tu creatividad y, sobre todo, te encontrabas con la presencia palpable de Dios. Ese amor por el silencio era tu alma buscando el lugar secreto del que habla el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu habitación no era una celda de castigo, era tu abrigo. Era el lugar donde tu fe podía respirar sin ser juzgada, donde podías hacer tus preguntas raras a Dios sin que nadie te dijera que eran tonterías. Era allí donde sentías esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta búsqueda del silencio no era una debilidad social, era tu mayor fortaleza espiritual. Era la disciplina inconsciente que te mantenía cuerdo en un mundo loco, centrado en medio del caos. Era tu alma diciendo: necesito volver a casa, necesito reconectar con mi Creador. Y Dios honraba esa cita. Cada vez que te apartabas, Él te estaba esperando allí. Quiero que veas esta soledad de una manera completamente nueva. No era un lugar pasivo, era un lugar activo. Era, de hecho, la oficina, donde Dios moldeó tu espíritu. Así es, era el taller del maestro alfarero. En el ruido, Dios te usaba. En el silencio, Dios te formaba. ¿Recuerdas esa madurez precoz, tópico 3, esa capacidad de entender las cosas? ¿O esa conexión con lo invisible, tópico 6? ¿Dónde crees que se afinaban esas habilidades? En la soledad. Era allí donde Dios podía descargar en tu espíritu las revelaciones que no podías recibir rodeado de gente. Era allí donde Él sanaba las heridas de tu infancia dolorosa, tópico 4, en privado, donde te enseñaba a perdonar, tópico 5, cuando estabas luchando con el rencor. Era en el silencio donde tu corazón se ablandaba y tu mente se agudizaba. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. El conocimiento profundo de quién es Dios viene en la quietud. Tú, instintivamente, practicabas este mandato. Mientras otros niños moldeaban su identidad con la opinión de sus amigos, Dios estaba moldeando la tuya en la intimidad de tu soledad, según su diseño perfecto, lejos de la contaminación del mundo. ¡Qué privilegio! Estabas en la escuela privada del Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos esto hoy, mi amigo? Con urgencia, porque si de niño necesitabas la soledad, hoy como adulto la necesitas el triple. El ruido del mundo no ha hecho más que aumentar. Las demandas de la vida adulta, el trabajo, la familia, las redes sociales, todo conspira para robarte el silencio. Y el enemigo sabe que si te roba el silencio, te roba la conexión. Si te roba la conexión, debilita tu fe. Y una fe débil es inofensiva. No se lo permitas. Tienes que pelear por tu soledad.
Tienes que agendar tu encuentro con Dios como si fuera la reunión más importante de tu vida, porque lo es. Un consejo práctico: levántate 30 minutos antes que el resto de tu casa, antes de mirar el celular, antes de encender la cafetera, antes de que el caos empiece. Toma tu Biblia, una taza de café si quieres, siéntate en tu lugar secreto y quédate quieto. Lee un salmo, habla con tu Padre, pero sobre todo, escucha. Es en esa oficina matutina donde Dios te dará la estrategia para el día, donde afinará tu discernimiento y donde blindará tu corazón. No es un lujo, es tu equipo de supervivencia espiritual. El poder de Jesucristo se perfecciona no en el escenario, sino en el desierto de la soledad. Este amor por la soledad era, por tanto, la incubadora de tu propósito. Era el ambiente controlado que Dios creó para que las semillas de tu llamado, tu sensibilidad, tu madurez, tu conexión espiritual, pudieran germinar sin ser pisoteadas por el mundo. Era el secreto de tu fuerza. Y en esa oficina, en ese silencio sagrado, Dios no solo afinaba las señales que ya hemos visto, Él también cultivaba otros dones, quizás más sutiles, pero igual de poderosos. Dones que la gente a menudo descartaba como simples rasgos de personalidad o cosas de niños, pero que, vistos a través de los ojos de la fe, eran mucho más. Hablo de cosas como tu imaginación desbordante, esa capacidad de soñar despierto que muchos veían como una distracción, pero que en realidad era el lenguaje que Dios usaba para mostrarte el futuro. Hablemos de algo que, ¡ay!, cómo confundía a la gente: tu amor por la soledad. ¿Lo recuerdas? Desde niño, mientras los demás buscaban el ruido, el grupo, el barullo constante, tú buscabas el silencio. No es que fueras un ermitaño o antisocial. ¿Qué va? Podías disfrutar de la compañía, pero inevitablemente llegaba un punto en que necesitabas escapar. Necesitabas recargar baterías en tu habitación, en un rincón tranquilo, en cualquier lugar donde el volumen del mundo se pudiera bajar a cero. La gente no lo entendía. ¿Por qué te aíslas? ¿Estás triste? ¿Eres un bicho raro? Y quizás tú mismo llegaste a creértelo, a pensar que había algo defectuoso en ti. ¡Qué poco sabían! Esa necesidad imperiosa de silencio no era aislamiento, era tu espíritu clamando por su fuente de energía. Tu alma sabía, instintivamente, que el ruido de este mundo es estática pura, que impide oír la frecuencia del cielo. Buscabas la soledad porque allí, en la quietud, era donde Dios te hablaba más claro. Era tu instinto espiritual protegiendo tu conexión. La Biblia nos muestra que los grandes hombres y mujeres de fe no eran estrellas sociales, eran maestros de la soledad. Moisés pasó 40 años solo en el desierto antes de su misión. David, el rey, era un pastor solitario cuando Dios lo encontró. Y Jesucristo mismo, nuestro máximo ejemplo, ¿qué hacía constantemente? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Jesucristo huía de las multitudes que lo aclamaban para buscar el silencio del monte. Tú no estabas huyendo del mundo, estabas corriendo hacia tu Padre. Debes entender esta verdad profundamente. Para el elegido, la soledad nunca es aislamiento, es un encuentro. Graba eso en tu corazón. El mundo le teme a la soledad porque cuando están solos, se enfrentan a su propio vacío, a sus propios fantasmas. Pero tú, desde niño, cuando estabas solo, no estabas solo. Te encontrabas con tus pensamientos más profundos, con tu creatividad y, sobre todo, te encontrabas con la presencia palpable de Dios. Ese amor por el silencio era tu alma buscando el lugar secreto del que habla el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu habitación no era una celda de castigo, era tu abrigo. Era el lugar donde tu fe podía respirar sin ser juzgada, donde podías hacerle tus preguntas raras a Dios sin que nadie te dijera que eran tonterías. Era allí donde sentías esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta búsqueda del silencio no era una debilidad social, era tu mayor fortaleza espiritual. Era la disciplina inconsciente que te mantenía cuerdo en un mundo loco, centrado en medio del caos. Era tu alma diciendo:
necesito volver a casa, necesito reconectar con mi Creador. Y Dios honraba esa cita. Cada vez que te apartabas, Él te estaba esperando. Quiero que veas esta soledad de una manera completamente nueva. No era un lugar pasivo, era un lugar activo. Era, de hecho, la oficina donde Dios moldeó tu espíritu. Así es, era el taller privado del maestro alfarero. En medio del ruido, Dios te usaba, pero en el silencio, Dios te formaba. ¿De dónde crees que venía esa sabiduría, ese discernimiento, esa conexión espiritual? Se afinaban en la soledad. Era allí donde Dios podía descargar en tu espíritu las revelaciones que no podías recibir rodeado de gente. Era allí donde Él sanaba tus heridas en privado, donde te enseñaba y te fortalecía. La Biblia nos da una orden clara: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. El conocimiento profundo de quién es Dios viene en la quietud. Tú, instintivamente, practicabas este mandato. Mientras otros niños moldeaban su identidad con la opinión de sus amigos, Dios estaba moldeando la tuya en la intimidad de tu soledad, según su diseño perfecto, lejos de la contaminación del mundo. ¡Qué privilegio! Estabas en la escuela privada del Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos esto hoy, mi amigo? Con urgencia, porque si de niño necesitabas la soledad, hoy como adulto la necesitas el triple. El ruido del mundo no ha hecho más que aumentar. Las demandas de la vida adulta, el trabajo, la familia, las redes sociales, todo conspira para robarte el silencio. Y el enemigo sabe que si te roba el silencio, te roba la conexión. Si te roba la conexión, debilita tu fe, y una fe débil es inofensiva. No se lo permitas. Tienes que pelear por tu soledad. Tienes que agendar tu encuentro con Dios como si fuera la reunión más importante de tu vida, porque lo es. Un consejo práctico: levántate 30 minutos antes que el resto de tu casa, antes de mirar el celular, antes de encender la cafetera, antes de que el caos empiece. Toma tu Biblia, una taza de café si quieres, siéntate en tu lugar secreto y quédate quieto. Lee un salmo, habla con tu Padre, pero sobre todo, escucha. Es en esa oficina matutina donde Dios te dará la estrategia para el día, donde afinará tu discernimiento y donde blindará tu corazón. No es un lujo, es tu equipo de supervivencia espiritual. El poder de Jesucristo se perfecciona no en el escenario, sino en el desierto de la soledad. Este amor por la soledad era, por tanto, la incubadora de tu propósito. Era el ambiente controlado que Dios creó para que las semillas de tu llamado pudieran germinar sin ser pisoteadas por el mundo. Era el secreto de tu fuerza. Y en esa oficina, en ese silencio sagrado, Dios no solo afinaba las señales más evidentes, Él también cultivaba otros dones, quizás más sutiles, pero igual de poderosos. Dones que la gente a menudo descartaba como simples rasgos de personalidad o cosas de niños, pero que, vistos a través de los ojos de la fe, eran mucho más. Hablo de cosas como tu imaginación fértil, esa capacidad de soñar despierto que muchos veían como una distracción, pero que en realidad era el lenguaje que Dios usaba para mostrarte la profecía de lo que vendría. Finalmente, mi amigo, hablemos de esas otras señales, esas que a menudo se descartan como simples rasgos de personalidad o cosas de niños, pero que, vistas a través de la lente de la fe, eran la firma final de Dios en tu diseño. Hablemos primero de esa imaginación fértil. ¿Cuántas veces te habrán regañado por estar en las nubes? Te decían que estabas distraído, que tenías que poner los pies en la tierra. Pero déjame revelarte algo. Lo que ellos llamaban distracción, el cielo lo llamaba profecía. Así como lo oyes, tu capacidad de soñar despierto, de visualizar mundos, de crear historias, no era una fuga de la realidad. Era tu espíritu usando el lenguaje nativo del cielo. ¿Sabes cuál es el lenguaje de la fe? La visión. La Biblia nos dice que Dios llamó a Abraham, y antes de darle el hijo, ¿qué hizo? Lo sacó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Génesis 15:5.
Dios le dio una imagen. Le hizo imaginar lo imposible. Tu imaginación era Dios dándote un tour por las promesas, plantando en tu espíritu las visiones del futuro que Él tenía para ti. Era el Espíritu Santo susurrándote: ¿ves esto? Podemos hacer esto juntos. No estabas distraído. Estabas en una sesión de planificación estratégica con el Rey del Universo. Esa imaginación era el lienzo donde Dios pintaba tus posibilidades. Piénsalo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Y dónde se ve lo que no se ve? En la imaginación santificada. Era allí donde concebías la fe. Dios te estaba entrenando para ser un constructor de su reino, y ningún constructor empieza a poner ladrillos sin antes tener los planos, la visión en su mente. El propio Jesucristo usó este método todo el tiempo. ¿Qué son las parábolas sino invitaciones a imaginar el reino de Dios? El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Es semejante a un tesoro escondido. Jesucristo no dio conferencias de teología sistemática a las multitudes. Les contó historias que requerían imaginación para ser entendidas. Tu mente creativa no era un capricho, era tu compatibilidad innata con el modus operandi de Dios. Él te estaba enseñando a ver más allá de lo que tus ojos físicos te mostraban, a ver la realidad espiritual, que es, de hecho, la verdadera realidad. Lo que el mundo llamaba fantasía, Dios lo llamaba visión. Y esta sensibilidad no se limitaba a lo espiritual, se desbordaba hacia la creación. Hablemos de esa conexión especial con los animales y la naturaleza. ¿Te pasaba? Los animales que eran ariscos con otros, contigo se sentían seguros. Sentías una paz profunda cuando estabas en un bosque, junto al mar, o simplemente cuidando una planta. No era solo amor por las mascotas, era algo más profundo. Era un eco de la comisión original. ¿Qué fue lo primero que Dios le encargó al hombre en el Edén? Cuidar el jardín y poner nombre a los animales. Génesis 2:15, 19. Te estaba dando una mayordomía. Ese amor que sentías era el corazón de Dios como creador latiendo en ti. Estabas reconociendo su obra maestra. Mientras el mundo se desconectaba de la naturaleza, tú encontrabas a Dios allí. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Tú no solo leías ese salmo, lo sentías. Esa conexión era Dios recordándote que su gloria no está solo en los templos hechos por hombres, sino en cada hoja, en cada criatura. Era Dios cultivando en ti un corazón de mayordomo, un corazón pastoral, un corazón que sabe cuidar de lo que Él ama. Finalmente, hablemos de esa conciencia precoz del bien y del mal. Esto va más allá de simplemente portarse bien para evitar el castigo. No, hablo de una sensibilidad aguda a la justicia, una incomodidad física ante la mentira. Desde muy pequeño tenías un sentido del bien y del mal que era, casi molesto. No podías disfrutar de algo si sabías que se había obtenido de mala manera. Una mentirijilla blanca te dejaba un sabor amargo en el alma. ¿Sabes qué era eso? Era el Espíritu Santo calibrando tu brújula moral con una precisión milimétrica. Era el escudo de la fe y la coraza de justicia. Efesios 6. Siendo forjados en ti. Jesucristo nos dijo: sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Dios te estaba dando ambas cosas. La sencillez de la paloma, amor por el bien, y la prudencia de la serpiente, un agudo discernimiento del mal. Mientras otros niños necesitaban que sus padres les explicaran 1000 veces por qué algo estaba mal, tu espíritu ya lo sabía. Era una alergia espiritual al pecado. Dios te estaba preparando para un mundo moralmente gris, dándote un detector de verdades y mentiras incorporado. Así que, fíjate bien, esa imaginación que te daba visión, esa conexión con la naturaleza que te daba un corazón de mayordomo, y esa conciencia aguda que te daba integridad. ¿Ves el cuadro completo? Dios no dejó nada al azar. Cada rasgo raro, cada don, cada sensibilidad, eran herramientas divinas.
Eran la prueba irrefutable de que tu vida no es una coincidencia. Eres un proyecto de diseño de Dios, meticulosamente planeado desde antes de la fundación del mundo. Estas señales de tu infancia no son para alimentar tu orgullo, son para cimentar tu fe. Son el recordatorio de Dios de que Él comenzó la buena obra en ti. Y como promete la Biblia, Él es fiel para completarla. Filipenses 1:6. Reconocer estas señales es tu invitación a dejar de dudar de tu llamado y empezar a caminar en la plenitud del propósito para el cual Jesucristo te eligió. Ahí lo tienes. ¿Con cuántas de estas 10 señales te identificaste? ¿Cuál fue la que más te impactó y te hizo decir, ese soy yo? Déjame saber tu experiencia en los comentarios. Quiero leer tu historia y saber cómo Dios te ha estado preparando desde niño. Es vital que nos reconozcamos y construyamos esta comunidad de fe. Si este mensaje ha hablado a tu corazón y crees en el poder de Jesucristo, no te vayas sin suscribirte al canal ahora mismo. Y muy importante, activa esa campanita de notificaciones. Es la única forma de asegurar que YouTube te avise cuando subamos el próximo video con revelaciones que tu espíritu necesita. No te vayas todavía. Justo aquí en la pantalla está apareciendo el próximo video que he seleccionado para ti. Es el siguiente paso perfecto en esta jornada. Haz clic ahora mismo y sigue profundizando en tu llamado. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video. Soy Pablo.